Y vamos a la palabra del Señor. Esta mañana teníamos un precioso culto también, patrocinado por la Sociedad de Caballeros, y fue de bendición también todo lo desarrollado en la obra de Dios. Y qué bueno que, repito, cada domingo traigamos nuestro corazón para darle toda la gloria y la honra al Señor, y ahí es donde vemos la bendición de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, amada iglesia. Vamos a leer en Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 28 también. Romanos 8, 28. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me dice amén. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Leemos el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Jesús? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel. Léalo conmigo esta tarde este versículo precioso. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Voltee con su vecino, dígale, hermano, somos más que vencedores. Dígale, pero creyendo, dígase, somos más que vencedores. Amén, dígale, tome su lugar, por favor. Somos más que vencedores. En un estudio que se hizo de 300 personas exitosas en el mundo, hombres como Franklin Roosevelt, Helen Keller, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Albert Einstein y otros, se dice que 1 de cada 4 de ellos tenía limitaciones físicas, tales como ceguera, sordera o parálisis. También dice que 3 de cada 4 habían nacido en la pobreza o venían de hogares destrozados, o por lo menos de situaciones tensas o perturbadoras. O sea, en otras palabras, no provenían de buenos lugares, pero a pesar de todo eso, a pesar de todos los obstáculos, limitaciones, oposiciones que esos hombres y mujeres pudieron tener, podríamos decir, hermanos, que fueron vencedores por sobre sus problemas hasta llegar a ser lo que fueron y hacer lo que ellos hicieron. Repito, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de toda la oposición, a pesar de todo en contra, muchos de ellos, hermanos, fueron vencedores por sobre sus problemas hasta llegar a ser lo que fueron y hacer lo que ellos hicieron. Ya creo que todos hemos escuchado en cierta ocasión en más de algunos de ellos, amén, que llegaron a ser lo que hicieron. Ahora, los cristianos no estamos exentos de limitaciones. Los cristianos no estamos exentos de problemas o obstáculos que nos impiden, hermanos, obtener una vida cristiana victoriosa. Sin embargo,
hermanos, no es la voluntad de Dios que nuestra vida sea de fracaso, que nuestra vida sea de mediocridad, que nuestra vida sea de conformismo. Enfáticamente, hermanos, podemos decir no a esto, porque Dios, hermanos, no es en su voluntad que la iglesia o el pueblo o su pueblo, hermanos, tengamos estas situaciones. Quiero decirte que nuestro enemigo, el adversario de nuestra vida, el diablo, es el que quiere que tú tengas una vida espiritual anémica, conformista, mediocre tal vez, amén, porque él quiere que vivas derrotado, desanimado, frustrado, porque él no quiere, hermanos, que su pueblo, el pueblo de Dios, se levante en guerra espiritual. Él no quiere que tú te levantes para pelear la buena batalla de la fe y tengas victoria en tu vida. Él no quiere que reacciones, Él no quiere que acciones o que te levantes, hermanos, en contra de Él para pelear la buena batalla de la fe. Pero yo creo que esta tarde, en este lugar, aquí hay hombres y mujeres que se tienen que levantar con poder en el nombre del Señor Jesús y pelear la buena batalla en contra de toda oposición y declarar lo que dice la palabra del Señor, que somos más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos que tomar la autoridad del poder de la palabra. Tenemos que tomar, hermanos, la actitud de lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Amén. Sabemos, iglesia, que tenemos a un Dios vencedor. Tenemos a un Dios victorioso. Por ende, su pueblo también tiene que ser un pueblo victorioso. Su pueblo también tiene que ser un pueblo vencedor. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe esta carta a la iglesia en Roma, aún sin conocerla, él escribe esta carta acerca de la victoria que hay en el Señor Jesús para todos aquellos que le creen a Él. Pero estas palabras no son solamente para los cristianos en Roma, sino que también son para nosotros, los que creemos en el Dios de ayer, en el Dios de hoy y en el Dios de siempre. Y de estas palabras, amada iglesia, Dios también quiere que nosotros tomemos sabiduría el día de hoy. Dice el versículo 37: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol Pablo viene hablando de que quién nos podrá separar del amor del Señor Jesús, quién nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Y él dice: tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. El apóstol se pregunta: ¿quién nos separará del amor de Jesús? En el tiempo que el apóstol escribe esta carta o estas palabras, la iglesia estaba por tribulación. La iglesia estaba siendo perseguida, y por ende a la iglesia que se refiere en Roma eran aquellos que habían salido huyendo, hermanos, de la persecución en contra de los cristianos. Pero él le dice: ¿quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Será tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿O el hambre tal vez? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O espada? ¿Qué nos podrá separar del amor del Señor? Pregunto esta tarde a la iglesia en el barrio Candelaria: ¿qué nos puede separar del amor del Señor? Amén. Amén. ¿Quién nos puede separar del amor del Señor? Amén. Dígalo con convicción. Diga: nada. Amén. Yo espero que así sea, mi amado hermano. Espero que si viene una tribulación para la iglesia, espero que si viene una persecución para la iglesia del nombre, espero que si viene hambre, amén, porque no sabemos, amada iglesia,
O sea, aquí estamos bien tranquilos, ¿verdad que sí? Si usted quiere, viene, y si no quiere, no viene, ¿verdad? Si quiere, ora, y si no quiere, no ora. Si quiere, lee la Biblia, si no quiere, no lee la Biblia. ¿Verdad que así estamos? Dele gracias a Dios por eso. Amén. Porque podemos tener las puertas abiertas y con bocinas poder decir que Jesús es el único y verdadero Dios, decir que en Jesús hay salvación, podemos cantarle, podemos alabarle, podemos bendecirle. Y yo creo que esta tarde podemos decir, nada nos podrá separar del amor del Señor. Pero la cosa es cuando ya estemos en eso. Amén. Yo espero que nada de verdad nos pueda separar del amor del Señor. Pero bueno, siguiendo, dice el apóstol, ¿quién? Ahora, él dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, iglesia, ¿cuándo somos más que vencedores? Vamos al versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, quedémonos ahí, esa es la primera parte, somos más que vencedores cuando amamos al Señor Jesús por sobre todas. Y voy a seguir tocando lo que toqué en la mañana. Somos más que vencedores cuando amamos al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Note bien usted cómo dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Note bien y ponga atención en esto. ¿Cómo dice? Porque no dice a los que Dios ama, porque Dios nos ama a todos, ¿sí o no? Buenos y malos, Dios nos ama. Salvos y pecadores, Dios nos ama. Dios nos ama. Porque en la mañana sale el sol para todos. Porque la lluvia cae para todos. O sea, Dios nos ama a todos. Y eso está más que comprobadísimo. Pero note cómo dice. Sabemos que a los que aman, esa es la diferencia. No es a los que Dios ama, sino los que aman a Dios. Y yo pregunto esta tarde, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Los agarré dormidos. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, para los que aman a Dios, para usted que ama a Dios, para usted esta promesa. Ahora, Copérnico, fue quien descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Verdad? Este hombre fue el que descubrió que la Tierra es la que gira alrededor del Sol y que no era como se creía, ¿verdad? Que era el Sol y todos los demás planetas los que giraban alrededor de la Tierra. Ahora, los seres humanos creemos que la vida debe girar alrededor de nosotros, de nuestros planes y de nuestros proyectos. Los seres humanos o el ser humano cree que la vida debe girar alrededor nuestro, de nuestros planes y de nuestros proyectos. Quiero decirte que cuando no conocemos a Dios, cuando no sabemos de Dios, cuando no le hemos entregado nuestra vida por completo, cuando no nos hemos sometido a su voluntad, amén, cuando no le hemos dado el control de nuestras vidas, cuando no le hemos puesto como amo y señor y dueño de nosotros, se podría justificar esta forma de pensar y hasta de actuar. Pero, oiga bien, cuando cedemos, amén, el lugar de nuestro propio yo a Jesús en nuestra vida y lo sentamos como el Señor, dueño y amo en nosotros, es allí cuando Jesús, amada iglesia, viene a ser el centro de nuestra vida y ahora nuestra vida gira alrededor de lo que Él es y de lo que Él quiere de cada uno de nosotros.
Nosotros, amada iglesia, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que amamos a Dios, debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. No por temor, ni por miedo, ni mucho menos por obligación, sino por amor a Él. Amén. Y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. Así lo expresa el soneto al crucificado, de donde toma la canción Ramón González, la alabanza que dice: te amo porque me nace. Y el soneto al crucificado dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Jesús. Me mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido. Me mueve tus afrentas y tu muerte. Me mueve al fin tu amor, que de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amaría. Y aunque no hubiera infierno, te temería. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te amo, yo te amaría. Amén. ¿Cuántos aman a Dios así, de esa manera? O sea que es un amor desinteresado, amada iglesia. Es un amor genuino. Es un amor verdadero de nosotros para nuestro Dios. Mire, hay gente que ama a Dios por interés, ¿verdad que sí? Hay gente que busca a Dios solo cuando quiere algo. Hay gente que busca a Dios solamente cuando necesita un milagro, cuando necesita una ayuda, cuando necesita, hermanos, algo en su vida. Entonces buscan de Dios. Pero yo creo que el amor genuino y verdadero es cuando amamos a Dios, hermanos, como dice el apóstol, amamos a Dios por sobre todas las cosas, cuando de verdad le buscamos porque realmente le necesitamos, cuando de verdad le buscamos o le amamos porque sentimos en nuestro corazón el amarle a Él, independientemente si me da o no me da, independientemente, hermanos, si me regala o no me regala. Amén. Amar a Dios por medio, hermanos, de todo o anteponiendo todo. Dice el apóstol Juan, o mejor dicho Jesús, dice en el escrito del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Oiga, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los pone en práctica, ese es el que me ama. Por eso pregunté, ¿cuántos aman a Dios? Oiga, yo puedo decir yo amo a Dios, o sea, es fácil decirlo, pero ¿cómo voy a mostrar o a demostrar que de verdad yo amo a Dios? Ahí se lo dice Jesús, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los pone en práctica, el que los vive, ese es el que me ama. Y el que los guarda, o sea, si usted ama al Señor, guarda su palabra, guarda sus mandamientos, guarda sus preceptos. Y el que los guarda o el que los ejerce, oiga bien, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Iglesia, la Biblia es clara. La condición para ver la victoria de Dios en nuestra vida es que amemos a Dios y amemos también su palabra.
¿Y qué más? Que la cumplamos y que hagamos su voluntad, y entonces seremos vencedores en todo lo que emprendamos en su nombre. Es ahí cuando veremos la victoria. Es ahí cuando veremos, hermano, cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando hagamos su voluntad, cuando amemos a Dios, cuando amemos su palabra, entonces es cuando seremos más que vencedores en su nombre. Los hombres de Dios que han proclamado su nombre y le han amado por sobre todas las cosas, han visto satisfacción en sus vidas porque amaron a Dios. Mira, amada iglesia, a mí me da gusto cuando yo leo de los hombres de Dios, cuando leemos desde el Antiguo Testamento cómo hombres amaron a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y lo demostraron obedeciendo su palabra. Y esos hombres, hermanos, vieron la satisfacción, vieron el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas, porque repito, amaron a Dios por sobre todo. Tenemos el ejemplo del siervo Job, tenemos el ejemplo de Abraham, amén. Tenemos el ejemplo de David, amén, que ahora usted se goza, se deleita en leer, hermanos, las victorias que estos hombres tuvieron, de ver cómo amaron a Dios por sobre todo. Pero, amada iglesia, también nosotros hoy podemos ver, hermanos, el propósito de Dios en nuestra vida, y también ver, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros, si igual que ellos, hermanos, amamos a Dios y cumplimos también su palabra. En Marcos 12, 28 al 30, mire, encontramos uno de los mandamientos principales de Dios. Vaya conmigo a Marcos 18, versículo 28. Dice así, 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. El común denominador aquí es todo. Es todo. Amén. Todo. ¿Por qué, amada iglesia? Porque el Señor Jesús quiere que lo amemos con, dígale a su vecino, que lo amemos con, despiértalo, dígale, el Señor quiere que lo ames con todo. Amén. Amén. Con todo. En otras palabras, lo que hablaba en la mañana, el Señor Jesús quiere y demanda el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuántos tuvieron en la mañana? ¿Se recuerdan lo que hablamos? Ese es el fundamento correcto para una vida de éxito en nuestra vida. En todo el entorno de nuestra vida. Si nosotros queremos éxito, miren, no importa lo que el mundo le llame éxito, para nosotros éxito es obedecer la palabra de nuestro Señor Jesús. Para nosotros éxito es, hermanos, tener al Señor con nosotros. Amén. Pero, repito, si nosotros, hermanos, ponemos
en primer lugar a Dios en nuestra vida, amén, oiga, vamos a ser más que vencedores en todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere y demanda. Él demanda el primer lugar en nuestra vida. O sea, en otras palabras, hermano, cuando el Señor dice que quiere que lo ames con todo tu corazón, oiga bien, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, el Señor quiere y demanda el primer lugar en nuestra vida. Iglesia, el Señor quiere que lo ames más que a tu trabajo. Amén. El Señor quiere que lo ames más que a tu trabajo. El Señor quiere que lo ames más que a tus estudios. El Señor quiere que lo ames más que a tu pareja. El Señor quiere que lo ames más que a tu familia. El Señor quiere que lo ames más que a tu carrera universitaria. El Señor quiere que lo ames más que a tu negocio. El Señor quiere que lo ames más que a tu posición. Oiga, el Señor quiere que lo ames más que a tu celular. Aleluya. Sí. Amén. El Señor quiere que lo ames más que tu mujer, más que tu esposo, más que tus hijos. Porque hablábamos en la mañana, hermano, que un Dios con D minúscula, o lo que se convierte en un Dios para nosotros, ¿verdad? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No tendrás Dios. Y todo lo que es Dios con D minúscula es lo que le usurpa, es lo que le roba el lugar a Dios, lo que se convierte en un ídolo. Fíjese usted, hermano, al tiempo que hemos llegado, que estamos viviendo, hay hombres que se convierten en ídolos hasta para otros hombres. ¿Sí o no? Deme un ejemplo. Deme un ejemplo. Deme un ejemplo. ¿Ah? Están apareciendo varios, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, Messi, por ahí Luis Miguel, Juan Gabriel ya se murió, pero bueno, igual. Pero ¿sabes qué? No, y es risible, pero es verdad. Usted puede ir, óigame, usted puede ir a cualquier cuarto de estos jóvenes y usted va a ver póster ahí. No, ponga atención, esto es algo serio. Esto es algo serio. Hasta en sus cuadernos, hasta en los celulares, ahí de fondo de pantalla. Te voy a leer la palabra. Lo que leímos en la mañana, Deuteronomio 5. Oiga, no tendrás dioses ajenos, no harás para ti escultura, ni imagen de cosa, oiga, que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se da cuenta, señorita? ¿Se da cuenta, caballero? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que arranque todas esas cosas ahí y dele la gloria, solo la honra, solo lo único que se la merece nuestro Señor Jesús. Porque, hermano, lamentablemente, y no solamente hablando de futbolistas, de grupos de música, de cantantes, amén, o de cualquier cosa, todo eso es lo que le roba el primer lugar a Dios. Y Él dice: yo quiero que a mí me ames con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Porque cuando usted ama a Dios con todo, no hay lugar para otra cosa. Amén. El Señor Jesús quiere que lo amemos con todo. Con todo. Amén. Entonces, pon a Dios en primer lugar en todo en tu vida.
Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida y en tu corazón y lo amas más que a todo, todo te va a ir bien en la vida, y es cuando encontrarás la satisfacción de servir al único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesús. Los que aman a Dios, a los que aman a Dios, somos más que vencedores también cuando Dios trabaja para nuestro bien. Oiga lo que dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien, en mayúsculas. Todas las cosas les ayudan a bien. Mire, una actitud común entre los seres humanos es que cuando hay problemas, cuando hay obstáculos, cuando hay tropiezos en nuestra vida, empezamos a quejarnos. ¿Sí o no, amada iglesia? Porque es más fácil quejarse. Es más fácil tomar una actitud de queja, de enojo, de reniego, de lamentación, cuando en la vida nuestra, no importa que seamos cristianos y que seamos espirituales y que seamos del nombre de Jesús, siempre habrán problemas, siempre habrán obstáculos, habrán tropiezos en la vida. Pero el problema, repito, es que tomamos una actitud que empezamos a quejarnos, a lamentarnos y por ende paralizarnos y no hacer nada por salir adelante o darle vuelta a la situación, amada iglesia. Pero el apóstol Pablo nos dice que cuando nosotros entendemos y creemos que todas las cosas que ocurren en nuestra vida, oiga, buenas o malas, son para nuestro bien, y que en primer lugar no son accidentes ni descuido de Dios. Amén. En segundo lugar, por muy difíciles que parecen las cosas, Dios las utiliza para nuestro beneficio espiritual. Pregunto esta tarde, ¿cuántos de los que estamos acá hemos aprendido a través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las dificultades, a confiar más en Dios? ¿Sí? Mire, hermanos, a través de las pruebas, de las luchas, las dificultades, otros hemos crecido, hermanos, espiritualmente. Hemos aumentado nuestra fe. Hemos aprendido a ser pacientes. Hemos aprendido a orar más. Amén. Hemos aprendido a leer la Biblia más. Amén, amada iglesia. Porque fíjense que todas las cosas, amén, vienen para un beneficio espiritual. Amén. ¿Por qué, hermano? Hemos dicho que, ¿por qué Dios no nos da una vida pasiva? ¿Por qué Dios no nos da una vida, como decimos en buen salvadoreño, todo azul, ¿verdad? ¿Por qué no nos da una vida color de rosa? ¿Por qué? Dígame por qué. ¿Por qué, amada iglesia? Porque nos dormimos en nuestros laureles. Porque nos confiamos. Entonces muchas veces Dios, y no dudo que Dios nos hace pasar por situaciones difíciles. ¿Para qué, amada iglesia? Para que a través de las pruebas, de las luchas o las dificultades, aprendamos a crecer espiritualmente, amados hermanos. Aprendamos a confiar más en Él, a aumentar nuestra fe, a ser pacientes, a orar, a buscar más de Él. Amén. O sea, en otras palabras, hay un progreso en nuestra vida a través de todo lo que estamos viviendo. A los que han pasado diferentes situaciones en su vida, amén, y han superado, han salido adelante, llámese como se llame, le pregunto esta tarde, hágase un valúo en su vida. Amén. O más fácil, hágase un valúo en su vida de cuando usted vino al Señor por primera vez y cómo está hoy. ¿Hay un crecimiento, sí o no? ¿Hay un crecimiento, sí o no? Claro que sí. Cuando usted vino por primera vez, amén, al Señor, amén, porque algunos nos dicen que la vida del cristiano es fácil, ¿verdad? Que algunos, la vida del cristiano no hay problemas, no hay dificultades, no hay luchas. Amén, así nos dicen algunos, ¿verdad? Y bueno, la creemos, pero no es así. A veces hay más problemas,
a veces hay más dificultades. Pero bueno, si es para ganar almas, está bien, diga eso. Pero, hermanos, la verdad es que pasamos o hemos pasado diferentes circunstancias. Amén. Pero al hacer un valúo en nuestra vida a cómo venimos al Señor y cómo estamos hoy, veremos que hay un crecimiento. Y nosotros estoy hablando con los que ya tienen 40 años o 30 años, sino aún con los que tienen 3 o 4 años de estar en el Señor. Ha habido un crecimiento. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso, iglesia, mire, debemos aprender, oiga bien, debemos aprender a sacar cosas buenas de las malas y salir fortalecidos en fe con más fuerza para salir adelante. Amén. Debemos sacar cosas buenas de las malas y aprender a salir más fortalecidos, hermano, para continuar con más fuerzas para seguir adelante. Se cuenta que un burrito cayó en una zanja profunda. ¿Ah? El burrito cayó en la zanja profunda, se fue en el hoyo, el pobre. Amén. Se hicieron muchos intentos para sacarlo de allí, hasta que probaron con todo y parecía imposible. Parecía imposible. El dueño, al ver que no se podía sacar, tomó la decisión de dejarlo morir allá adentro. Y de todos modos, dijo el hombre, que le sirva de tumba. Amén. Entiérrenlo. Y dio la orden de echarle tierra hasta enterrarlo. Amén. Comenzaron a echarle tierra al pobre burrito. Lo iban a sepultar vivo. Amén. Y comenzaron a echarle tierra al burrito. Pero cuando la tierra caía en su espalda, el burrito se sacudía y zapateaba. Comenzaron a echarle más tierra, pero el burrito se sacudía y zapateaba. Amén. Le echaban más tierra, se sacudía y zapateaba, hasta que llegó a la superficie y así salió libre del problema. Amén. Salió libre del problema. Amada iglesia, la tierra de problemas puede ser el elemento que Dios usa para ayudarnos a salir de ellos. Por eso te digo, estás pasando problemas, estás pasando dificultades, sacúdete en el nombre de Jesús, levántate, mira para adelante, mira al frente y sigue, porque tú eres llamado a ser más que vencedor en el nombre del Señor Jesús. Tú no has sido llamado para ser derrotado. Tú no has sido llamado para ser vencido. No. Tú has sido llamado para ser más que vencedor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Tu actitud, tu determinación es lo que marca la diferencia. Dijo un hombre, ay, ¿por qué? ¿Por qué las rosas tienen espinas? Y el otro dijo, qué bonito que las espinas tienen rosas. Amén. O sea, del lado que usted lo quiera ver, ¿sí o no? Nada, aquel dijo hoy, lástima que las rosas tienen espinas. Y el otro dijo, qué bonito que las espinas tienen rosas. Amén, amada iglesia. Es tu actitud, es tu determinación lo que determina si tú te quedas derrumbado, si tú te quedas sentado, si tú te quedas, hermano, ahí, así como el burrito, ¿verdad? Hundido. Pero, hermano, repito, tú tienes la promesa del Señor. Tú tienes la palabra de Dios, amén, que tú eres llamado a ser más que vencedor en su nombre. Iglesia, su palabra dice que Él da juntamente con la prueba la salida, ¿sí o no? Sí, el Señor da la prueba, pero también te da la salida. Amén. El Señor sabe cuánto tú puedes aguantar, mi amado hermano. El Señor no te da carga que tú no puedas llevar. Amén. Él no te da carga que tú no puedas llevar.
Y si tú estás pasando, hermano, una dificultad y sientes carga, amén, hermano, yo te digo, el Señor sabe y el Señor conoce tu capacidad. El Señor sabe que tú puedes. El Señor sabe que tú puedes. El Señor sabe que tú puedes. El Señor sabe que tú puedes, hermano. Levántate en el nombre de Jesús. Sigues para el frente. Sigues caminando, amén. Y toma esa actitud de vencedor en el nombre de Jesús. Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Ya lo dice el dicho. No hay mal que dure 100 años. Sí, amada iglesia. Ahora, un filósofo comentaba que el único obstáculo a vencer por un águila para volar con mayor velocidad y facilidad es el aire. Mire, mire, mire qué paradójico. El único obstáculo a vencer por un águila para volar con mayor facilidad y velocidad es el aire. Pero sin embargo, si el aire fuera quitado y el águila tuviera que volar en el vacío, ¿qué pasa? Caería instantáneamente, imposibilitado para volar. Entonces, ¿qué pasa, amada iglesia? Somos más que vencedores. Oiga bien, somos más que vencedores cuando utilizamos nuestros problemas no para estancarnos, no para sentarnos, no para desanimarnos, sino para crecer, para crecer, para crecer. Alguien dijo: si usted desea disfrutar del arco iris, tiene que vivir la tormenta. Amén. Si usted quiere disfrutar del arco iris, tiene que vivir la tormenta. Amén, amén. Por eso, hermanos, Dios trabaja para nuestro bien. Todas las cosas nos ayudan, aún las cosas que usted considera malas, aún las cosas que a usted no le parecen, aún las cosas que a usted no le agradan o no le gustan. Eso Dios lo utiliza. ¿Para qué? Para bien, para bien, para bien. Ahora, por último, somos más que vencedores cuando somos llamados a hacer su voluntad. Dice el versículo: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El salmista dice que todo nuestro ser es conocido por Dios. Nuestro sentar, nuestro levantar, nuestra salida, nuestra entrada, todo es conocido por nuestro Dios. Es más, el salmista dice, hermanos, que desde el vientre de nuestra madre ya nuestro embrión veía su rostro. Y antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. Ya nos había escogido. Qué importante declaración, hermano, nos dan estas palabras. Amén. Oiga, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque eso, hermano, nos debe dar un valor de importancia ante los ojos de Dios. Hermanos, Dios nos ha escogido para hacer realidad sus propósitos en este mundo a través de nuestras vidas. Voy a decirle algo, hermano. Usted y yo, no es casualidad que estemos aquí. Se lo repito una vez más. Usted y yo, no es casualidad que estemos en este lugar. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. A unos amigos que están aquí con nosotros, no es casualidad que estén aquí. Hay un propósito de Dios en sus vidas. Así como un día venimos nosotros también. Amén, no entendíamos, no comprendíamos, pero había un propósito de Dios en nuestra vida. Amén, amada iglesia. Y Dios nos ha escogido para hacer realidad sus propósitos en este mundo a través de nuestra vida. Nosotros somos de bendición. Amén, nosotros somos, hermanos, formados y hechos para un propósito en nuestra vida. Ahora, Dios nos garantiza la victoria siempre y cuando estemos dentro de su voluntad. Eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, amada iglesia. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Amén. Que vamos a tener victoria siempre y cuando estemos dentro de la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, oiga bien, debemos sumergirnos en su palabra. Debemos, hermanos, sumergirnos en la palabra de Dios, saturar nuestras mentes con la palabra de Dios,
orando que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el resultado, hermanos, sea, oiga bien, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto, o sea, la voluntad de Dios. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Romanos el capítulo 12. Dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Iglesia, no os conformemos a este siglo, amén, sino renovemos, transformemos, amén, seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando leemos la Biblia y vemos todos esos personajes que hicieron cosas grandes para Dios, oiga bien, cuando leemos la Biblia y vemos todos esos personajes, tanto de hombres como mujeres, que hicieron cosas grandes para Dios, cosas maravillosas, prodigios, podríamos decir, amén. Hermanos, quiero decirte que estos hombres y mujeres eran de carne y hueso como nosotros, amén. Eran de carne y hueso como nosotros, con las mismas tentaciones, con las mismas luchas, con las mismas pruebas, con las mismas necesidades, hermanos, con las mismas situaciones en la vida. Pero Dios hizo, oiga bien, a través de ellos cosas grandes y maravillosas. ¿Por qué? Porque se dispusieron a hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. Se dispusieron a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de ellos, sino la voluntad de... Mire, a mí me llama la atención que aún Jesús mismo, cuando él oraba, siempre buscaba la voluntad de su Padre. Él no hacía lo que le daba la gana. Él puede decir, bueno, yo soy Dios también, nada. ¿Por qué no? Pero no, aún hasta en el último momento, cuando él iba a enfrentar su calvario, ¿qué está orando el maestro? ¿Qué está orando? ¿Qué le está diciendo al Señor, a su Padre Celestial? Como humano, ¿qué le está diciendo? Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Señor. O sea, como hombre, oiga bien, como humano, él sentía ya ese dolor. Wow, no era fácil. Como humano él ya sentía esos látigos en su espalda. Como humano él ya sentía esa corona de espinas. Como humano él ya sentía el dolor de los clavos. Amén. Como humano él ya sentía todo lo que iba a enfrentar. Pero él le dice, Señor, pasa de mí, porque no es fácil. Pero que no se haga mi voluntad, sino... ¿Se da cuenta, amada iglesia? Amén. Cuando nosotros, oiga bien, hacemos la voluntad de Dios y nos disponemos, es cuando realmente, hermanos, veremos la gloria de Dios en nuestra vida y seremos más que vencedores. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que soñemos lo que podemos hacer por Él. Él quiere que nos pongamos a su disposición y Él nos dará la victoria. ¿Sabes qué, amada iglesia? Mira, Dios no busca fuertes, Él no busca sabios, Él no busca poderosos. ¿Sabe los que Dios busca? Son hombres y mujeres dispuestos. Dígaselo a su vecino, hermano. Dios busca hombres dispuestos. Dios busca mujeres dispuestas.
Le pregunto yo a usted, ¿usted cree que estos hombres de Dios, con los que ahora nosotros nos gozamos en la palabra, como David, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, como Abraham, como Moisés, como Gedeón, amén, bueno, y como todos esos hombres de Dios, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué tuvieron grandes victorias en su vida que ahora nosotros nos quedamos con la boca abierta? ¿Por qué, hermanos, Dios los usó de esa manera? ¿Por qué? Porque hubo disposición. Repito, no eran superhombres, hermano, porque ahora nosotros los podemos idealizar y decir, ay, hermano, pero es que David, pero usted de quién me está hablando, de Moisés, de Abraham, el padre de la fe, usted me está hablando de Sara, usted me está hablando, no, 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 no. La Biblia dice que estos hombres eran igual que nosotros, de carne y hueso, amén, con las mismas tentaciones, con la misma prueba, con la misma lucha, con la misma, todo igual. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Que se dispusieron, hubo disposición en sus vidas, hicieron la voluntad de Dios y Dios los exaltó, Dios los levantó. Así que, amada iglesia, repito, Dios no busca fuertes, sabios, poderosos, inteligentes, no, esos están allá afuera. Dios busca corazones dispuestos. Dios busca corazones con disposición que diga, Señor, heme aquí, aquí estoy, quiero hacer tu obra, quiero hacer lo que tú quieras, Señor, quiero hacer lo que tú quieras que yo haga, aquí estoy, Señor. Te doy mi tiempo, te doy mis talentos, te doy mis dones, te doy mis capacidades, te doy lo que tengo, Señor, tómalo, porque en tus manos lo poco se hace mucho, lo poco se hace mucho. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, disposición. Y qué tristeza dar mucho cuando no hay disposición de parte del pueblo de Dios. Cuando no hay disposición de parte del pueblo de Dios, qué tristeza da, hermano. Porque, hermano, hay que tener disposición para hacer las cosas, ¿sí o no? Porque a veces hay que andar haciendo las cosas obligados, ¿ah? No, cuando hay disposición, hermano, usted no espera que le digan, usted actúa, usted lo hace, usted quiere hacerlo, ¿sí o no? Cuando hay disposición, hermano, mire, no está esperando usted que llegue la directora, el director, el pastor, el diácono a decir, usted hace las cosas, porque hay disposición, porque lo quiere hacer. Y ahí es donde Dios se glorifica, hermanos. Ahí es donde Dios hermanos, se muestra en nosotros, amén. Es donde Dios nos da, hermanos, a saber lo que Él quiere en nuestra vida. Además, cuando creemos en sus promesas, oiga bien, Él hace que podamos superar nuestras limitaciones y problemas, porque solo en Él está nuestra fortaleza, amada iglesia. Por eso es importante que nosotros creamos en las promesas de Dios, creamos en su palabra, amén, le creamos a nuestro Dios para poder superar nuestras limitaciones y problemas, porque si no, siempre vamos a estar como estamos. Decía, no sé si ayer o ahora, dije yo, lo importante, mi amado hermano, no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Lo importante no es creer en Dios, no. Si hasta los brujos creen en Dios, los ateos, los bolos y todo el mundo cree en Dios. Pregúntale a cualquiera que salga allá afuera y le pregunta, mire, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. La diferencia es creerle a Dios. Creerle a Dios. Y cuando le creemos a Dios es cuando creemos en su palabra, es cuando creemos en lo que Él nos ha dejado escrito acá, es cuando creemos en lo que Él nos enseña, en lo que Él nos predica, en lo que Él nos habla. Cuando creemos en la palabra, en sus promesas, Él hace que podamos superar nuestras limitaciones y problemas, porque solo en Él está nuestra victoria, amada iglesia. Solo en Él. Amén. ¿Quieres tú ver victoria en tu vida? Cree la palabra de Dios, pero créela y ponla en práctica. Vívela, hazla, porque es ahí cuando realmente vemos, hermanos, la victoria. Dios nos hace vencedores ante nuestros enemigos, ante los problemas y obstáculos, cuando cumplimos el objetivo para el que nos escogió. Amén. ¿Cuántos saben que hemos sido escogidos por el Señor? Amén, hemos sido escogidos por el Señor. Amén, repito, no estamos aquí por casualidad. Hemos sido escogidos por el Señor
porque Él tiene un plan, un propósito en nuestras vidas. Amén. Así que hermano, hermana, levántate en el nombre de Jesús. Amén. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Y declara la victoria que el Señor Jesús tiene preparada para ti. No te olvides que la palabra dice que somos más que vencedores en Jesús. A mí me llama la atención que no dice que somos vencedores, sino somos más. ¿Qué es más que vencedor? Amén. ¿Qué es más que vencedor, hermano? ¿Qué es más que vencedor? Se lo voy a poner de ejemplo así. David y Goliat. Todos conocemos ese relato, ¿sí o no? David y Goliat. David, un joven, un adolescente, sin experiencia militar, sin experiencia en la guerra, sin nada. Él era un pastor de ovejas. Goliat, un hombre de casi 3 metros, equipado, armado hasta los dientes, con experiencia militar, caudillo, hombre de guerra. Está David y está Goliat. Hablando humanamente, viendo con los ojos carnales, ¿quién iba a ganar allí? ¿Quién iba a ganar? ¿Quién iba a matar a quién? Si usted lo ve con los ojos carnales, con los ojos literales o físicos, Goliat iba a despedazar a David, porque David, hermano, con una onda iba, o sea, con una ondilla, pues. Y aquel estaba, hermano, con lanza, espada, jabalina y todo protegido y con experiencia de guerra militar. Y David no sabía nada. Si lo hablamos a los ojos carnales, físicos, viendo los humanos, hermano, Goliat iba a matar a David. Amén. Viendo la lógica humana. Pero los que han leído la Biblia, ¿saben lo que pasó? Amén. ¿Saben lo que pasó? ¿Qué pasó? David mató a Goliat. Entonces David no fue un vencedor, fue un más que vencedor. Sí. ¿Por qué? Porque, hermanos, repito, una lucha dispareja, podríamos decir. En la lógica humana iban a decir, no, este muchacho se tiró a la muerte. Pero como Dios no trabaja en la lógica humana, ¿qué pasó, amada iglesia? David venció a Goliat. Amén. David venció a Goliat. No fue un vencedor, fue un más. Nosotros, hablando humanamente, hermanos, oiga bien, nuestro enemigo o nuestros enemigos, hablando humanamente, son más fuertes que nosotros. Amén. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son más fuertes que nosotros, hablando humanamente. Pero, amada iglesia, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando buscamos el poder de Dios, cuando creemos en su palabra, cuando creemos lo que Dios ha dicho de nosotros, quiénes somos nosotros, y tomamos autoridad y nos agarramos de esa palabra, y el Señor ha dicho que yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Oiga bien, yo voy y tomo la autoridad, tomo la palabra de Dios, me invisto del poder de Dios, amén, me invisto del poder del Espíritu Santo y yo me enfrento a todo eso, hermanos. Entonces, cuando yo soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Ponte de pie esta tarde.